Buenos días, damas y caballeros, distinguidas autoridades representantes del sector energía de la región. En nombre de la Organización Latinoamericana de Energía, la Secretaría de Energía de Panamá, el Banco Interamericano de Desarrollo y en colaboración con EnergyNet, reciban todos ustedes la más cordial bienvenida a la 7ª edición de la Semana de la Energía. Es un gusto para las instituciones organizadoras de este importante evento retomar la modalidad presencial en la ciudad de Panamá. Queremos agradecer la colaboración de nuestros auspiciantes principales para la realización de esta 7ª edición de la Semana de la Energía. Son los siguientes: Huawei, Wärtsilä, ETESA, Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, Enel, Tetra Tech, Banco Mundial, AFD, European Investment Bank, AES, Copa Airlines, LAVAC y Astro Energy. Agradecemos también los apoyos institucionales de ARPEL, CIER, ONU Medio Ambiente, AUDER, Cámara Panameña Energía de Solar, Aveólica, CEPAL, Abracel, GWEC, ADELAT, YATA y ACESOL, así como a nuestros media partners presentes. A continuación, damos paso a la plenaria sobre descarbonización a través de la innovación. Para esto, en esta sesión, el moderador va a ser Jeremy Martin, quien es vicepresidente del Instituto de las Américas. Adelante, Jeremy. Muy buenos días. Gracias por la presentación. Bienvenidos. Es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes acá en Panamá. Viendo muchos amigos, Víctor Carlos Rutia y otros, es un placer regresar. Tenemos una sesión, somos 5 en la tarima y 3 en pantalla. Los 5 que me acompañan en la tarima para esta sesión de innovación y cómo seguimos descarbonizando nuestras matrices energéticas y nuestras economías. Me acompañan en esta tarima Marcelino Madrigal, es el jefe de energía del Banco Interamericano de Desarrollo. Marcelino, bienvenido. Además, Johanna Gómez de BID Invest, viene de Colombia. Necesita micrófono. Ok. Presenta Carlos de Regules de Deloitte, que está tocando el micrófono en el podio. Y también nos acompañan en la tarima Joan Hale de Huawei, Huawei, un patrocinador. Y espero que en la pantalla nos acompañen desde Italia, Carlo Papa. Carlo, ¿nos escucha? Bueno, asumimos que Carlo desde perfectamente, Roma, gracias, perfectamente. Y Carlos Ruiz Garvia de Bonn, Alemania. Carlos. Un gusto estar con ustedes, los escucho perfectamente. Ya está el otro Carlos de UNFCCC. Y desde Chile, Claudio Sibach. Claudio, ¿nos escuchan desde Chile? Yo los escucho muy bien, espero que ustedes a mí. Perfecto. Bueno, 2 barreras para mí: manejar un panel híbrida y, por supuesto, como escuchan, se notan, manejar un panel en español. Bueno, yo voy a superar por lo menos una de las 2 barreras. Esperamos que podemos sostener por lo menos una de las barreras voy a superar. Vamos a ver cuál. Tenemos una sesión que abarcamos el tema de innovación, el tema de tecnología, ¿no? Y vamos a hablar de puntos de como financiamiento, cómo aceleramos, porque todo en este salón, todo estamos de acuerdo que estamos en un momento importantísimo de atacar la necesidad de emergencia climática. ¿Y cómo atacamos? ¿Cómo podemos básicamente navegar este desafío grandote de cambio climático? Bueno, a través de innovación y tecnología, por supuesto, y este es el punto del panel que llevamos a cabo. Y por supuesto necesitamos evaluar y necesitamos hablar un poquito del ritmo. ¿A qué ritmo, a qué tipo de tiempo queremos acelerar el despliegue de estas tecnologías? Tanto como carbon capture, tanto como descarbonizando transporte y otros segmentos importantísimos de la economía. El punto final para comenzar es que en nuestra región
estamos muy capaces en términos de descarbonizar el sector eléctrico, ¿no? Estamos avanzando y hay unos países que pueden, como acá en Panamá, celebrar su punto de llegar de como net zero y descarbonizar de sus matrices eléctricas. Pero hay mucho por hacer en otros segmentos. Y con esto invito al primer panelista, Marcelino Madrigal, a hacer una intervención. Vamos a realizar unas intervenciones de comienzo de cada panelista y luego sostenemos una conversación con los panelistas a unos temas claves que surgen de sus introducciones. En el panel, los panelistas en pantalla, yo voy a cambiar desde tarima a pantalla la orden, por lo tanto, tal vez Carlos Papa, prepárate para seguir a Marcelino. Ok, Marcelino, por favor, tus palabras. Muchísimas gracias, Jeremy. Y primero, antes que nada, agradecer a la OLA de la Secretaría de Energía en Panamá por recibirnos en este importante evento. Sin duda, el evento de diálogo regional en energía más importante de la región. Yo creo que la transición se está dando en América Latina. Desde el banco sí vemos esa aceleración. Y para ejemplificar esa aceleración, les comento, por ejemplo, que en los últimos 6 años el banco ha puesto $26,000 millones en financiamiento climático, este financiamiento que va tendiente a reducir emisiones, a apoyarnos a enfrentar los impactos del cambio climático, que es básicamente el 60% de todo el financiamiento multilateral. Nosotros en la División de Energía también en los últimos años, y refleja lo que está sucediendo en la región, cerca de $5 billones, del cual 62% es financiamiento para descarbonizar el sector eléctrico. De hecho, este año estamos cerrando con financiamiento de cerca de $1 billón, cuyo porcentaje de descarbonización, digamos, es 84%. O sea, estamos saliendo de la pandemia con un claro reflejo de esa especie de aceleración de la transición energética. Yo creo que lo que tenemos que ver, o lo que deberíamos de ver a mediano y largo plazo para acelerar la transición, porque se está dando a diferentes ritmos quizás en la región, tenemos que seguir acelerando mucho en el tema regulatorio. La región es muy innovadora en esos mecanismos para adoptar estas nuevas tecnologías, pero hay mucha disparidad, digamos. Tenemos mercados muy avanzados donde hay regulación bien articulada que quizás hay que modernizarla, pero hay mercados más pequeños, países más pequeños como el Caribe, donde hay que avanzar con esa innovación regulatoria, por ejemplo, para hacer subastas de energía, que ahora ya se puede incluso a escalas muchísimo menores. Sin duda, yo creo que ahí es donde podemos acelerar. Creo que la regulación ante esta nueva ola de tecnología tiene que ser más habilitadora. No podemos seguir con el mismo paradigma de regular en los tiempos donde la tecnología casi no cambiaba, que es lo que venía sucediendo en los últimos años. Esa es la primera innovación que yo creo que es importantísima. La otra, para que la región se siga consolidando como líder en transición energética, definitivamente los nuevos segmentos de descarbonización. Y ahí yo creo que lo que tenemos que avanzar es ir a electrificar, digamos, el transporte público principalmente, y con nuevos modelos de negocio en ciudades más pequeñas. Vemos el liderazgo de Santiago, de Bogotá, pero esos modelos de negocio aún no han llegado a ciudades más pequeñas, y ahí yo creo que tenemos que acelerar mucho en esos modelos de negocios para la descarbonización del sector eléctrico. No me sorprendería que veamos en cuestión de 1 o 2 años, por ejemplo, los primeros transportes marítimos eléctricos en la región. Estamos trabajando en algunos de ellos, y que se aceleren algunos de los principales proyectos de hidrógeno. En el mediano plazo creo que aceleradores que van a ser muy importantes es ir articulando de mejor manera la transición justa, definiéndola con claridad, poniendo los recursos para que las empresas y los empleos de las tecnologías del pasado se vayan enganchando hacia el futuro. Y ya vemos por ahí ejemplos bien interesantes que seguro los panelistas van a platicar. Sin duda, yo creo que el factor clave para que se aceleren las tecnologías va a ser que la transición sea justa. Nadie queremos perder nuestro empleo, y no debemos de perder esos empleos con la transición energética. Así es de que se necesitan más esfuerzos dirigidos, financiados, para convertir la fuerza laboral en la región. También veo que se está acelerando un poquito el entendimiento del valor
de que como región actuemos juntos y que nos integremos no solo en las metas climáticas como la iniciativa RELAC de yo sé, estamos en 60% renovables, lleguemos al 70% y por qué no más. Entonces se está viendo el valor de que como región respondamos de manera conjunta y compartamos los recursos, en específico con la integración energética. Creo que estos episodios de incertidumbre en los mercados, con los precios de energía volátiles, con el impacto del cambio climático en la hidroelectricidad, han resaltado para varios países el valor de que estemos integrados física, digamos, y comercialmente en el sector energía. Entonces veo definitivamente que por ahí tenemos que innovar porque la integración va a ser una herramienta clave para que nos descarbonicemos con seguridad energética, compartiendo esos recursos en la región. Y termino de largo plazo, creo que innovaciones que tenemos que ir pensando con más detalle es cómo logramos que esta, digamos, segunda ola de transición energética deje más valor agregado a la región. ¿A qué me refiero? Que deje empleos, que deje manufactura local y que nos insertemos en esas cadenas globales para suministrar, digamos, los insumos de las tecnologías del futuro, minerales críticos y que agreguemos valor agregado en la región. No solo tener la energía limpia, pero que genere derrama económica. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Creo que se requiere ahora más innovación, no solo desde la política energética, sino que la política energética la integremos con la política comercial y la política industrial, para que con esta transición logremos, digamos, generar empleos y quizás manufactura local y empleos, esos del futuro en la región. Eso es lo que veo en el mediano y largo plazo. Jeremy, le dejo por ahí la primera intervención. Perfecto, y también cumplió con la meta de tiempo. Muchísimas gracias. Hay otra meta, cambio climático, transición energética, una transición justa y una meta micro de esta sesión, cumplir con los tiempos. Carlo Papa, prego, ciao, Italia. Ciao, can you hear me? Yes, Carlo Papa va a hablar inglés. You will speak in English, is that correct? So just, yes. I believe, yes, so he will speak in English. Carlo Papa is the managing director of the Enel Foundation from Italy. And Carlo, over to you. Thanks for joining us today. Yes, thank you. And thank you to Olade for having me here. I think we should look at innovation considering three factors. One is the tight correlation between climate crisis and social disparity. Sometimes we seem to look at the two, subject in a differentiated way. If there is something that we learn from the COVID experience is that the most fragile part of our population will be impacted in a heavier way by the climate crisis. The second element is that energy transition and innovation can enable it, where implemented, can lower the footprint on the planet while enhancing the life of people. And the third and most important element that some of us have realized, but not our constituency at large, is that if we agree on these 2 points, we should look very carefully at the way we measure impact on people and planet of the energy innovation investment and the energy transition at large. This is because there are new elements such as circular economy, from material to recycling, the fact that we can lower externalities on planet and on people that we are not used to measure. And in this, I will suggest, if any of you is interested, to look at 3 elements of research that we have conducted during last year, namely on public transportation, sustainable public transportation. There is a huge debate on total cost of ownership. We have introduced a new way of measure the investment in transportation that is considering not only cost, but also revenues of ownership. And when referring to revenues, you can clearly imagine, that the life of batteries has a longer life than the vehicle itself. So there is a recycling opportunities. But the most expert of you can consider what has been a dream for network operator, i.e. having a virtuous interaction between batteries on wheels and grids, that in the case of buses is most better, manageable than our own car privately. But third and most important, when considering, innovation in
sustainable transport, we should look at, as I said before, at externality. So major externality of energy transition innovation is of paramount importance in my humble opinion. The second job that we have conducted during the year has been a report published by the International Energy Agency on the energy transition impact in terms of jobs. Marcelino was saying no one wants to lose their jobs. Now, it's for us very important to look very carefully and in a very granular way to what is mean energy transition in terms of jobs. And I bet that some of you have read already this report by the International Energy Agency. By looking at the entire value chain and looking deeply, we demonstrated that the energy transition has a positive impact in terms of job, even without counting, all the innovation realms. And it's so, measures are very important, as I said, and that's the message I wish to convey. Let's look at energy transition innovation by looking not only at assets and opportunities, but looking at measure and which is the impact on our planet and on our society at large. Thank you very much. Thank you. Thank you, Carlo. Perfecto. Muchísimas gracias la intervención. Seguramente el tema de empleo, escuché 2 veces. Perfecto. Creo que regresamos en la discusión a este tema y sus particulares. Invito a Carlos de Regules de Deloitte, un socio en la firma consultora Deloitte, para su intervención en presencia acá en la tarima. Hola, muy buenos días. Igualmente quiero agradecer a los organizadores de este evento que nos hayan puesto el panel un día en que no hay partido de fútbol. Francamente. Por cierto, el miércoles se cancelan las conferencias. ¿No? Mañana. Mira, como México quedó fuera en la primera, en la de grupos, a mí me da igual el mundial. No me interesa ya. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Yo quisiera empezar haciendo una reflexión acerca de qué tan exitosos vamos a ser o no vamos a ser en alcanzar el objetivo de no rebasar 1.5 grados centígrados en el calentamiento global hacia finales del siglo. Y si ustedes miran los escenarios que el panel intergubernamental de cambio climático ha analizado, son miles de escenarios. De esos miles de escenarios posibles, en realidad solamente hay algunas docenas de esos escenarios que logran el objetivo de mantener la temperatura, el incremento en la temperatura global por debajo de 1.5 grados centígrados hacia 2100. Esto en un mundo realista, y el mundo realista es un mundo que en 2022 vio un incremento, está viendo un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, no una reducción. Y si uno se pone más quisquilloso, realmente de estas docenas de escenarios, solamente hay unos cuantos que logran el objetivo de 1.5 grados centígrados sin pasar antes por un overshoot, ¿no? Un incremento de la temperatura para luego regresar a 1.5. Entonces, el mensaje con esto creo que es que se requiere un despliegue de todas las tecnologías y un despliegue acelerado de estas tecnologías y un despliegue masivo de estas tecnologías. De otra manera, la crisis climática no solamente se agravará, sino que rebasará los niveles con los cuales todavía podemos hacer previsiones de qué va a pasar. Por encima de 1.5, de 2 grados centígrados, realmente no tenemos ni siquiera la capacidad analítica de entender cuáles serían las consecuencias de esto. Por lo tanto, este despliegue masivo de todas las tecnologías, solar, eólica, hidrógeno, secuestro geológico de carbono,
uso de carbono en otros usos comerciales, líneas de transmisión eléctrica, líneas de distribución eléctrica, nodos de interconexión, etcétera. Todos esos, el despliegue de todas esas tecnologías, de esos proyectos. Mi preocupación es que cuando todos estos proyectos masivamente empiecen a ver la luz, se van a enfrentar con una barrera que no es tecnológica y probablemente tampoco sea de financiamiento. Se van a enfrentar y se están enfrentando ya con una barrera de licenciamiento, de permisos, fundamentalmente ambientales y sociales. Vemos proyectos en Europa, en Estados Unidos, que están retrasados no meses, años, por un proceso realmente muy complejo para la obtención de los permisos necesarios para llevar a cabo estos proyectos. Esto se debe, creo yo, a evidentemente procesos regulatorios que son muy pesados, ¿no? Que quizás seguramente se podrían optimizar, pero también se debe, me parece, a un exceso de precaución. Y déjenme plantearlo en estos términos un poco para ser también como más provocador y generar quizás debate alrededor de esto, ¿no? Tenemos que empezar a ponderar el riesgo de desplegar proyectos actualmente, el riesgo ambiental de desplegar estos proyectos, que sin duda existe porque son proyectos que tienen un footprint importante en el territorio, por lo tanto consideraciones de biodiversidad, hídricas y otras más. Pero tenemos que poner en contexto esos riesgos actuales contra el riesgo de no hacer estos proyectos o de retrasar estos proyectos. Y el riesgo de no hacerlos o de retrasarlos, tenemos que ponderarlo con respecto a los riesgos de sí hacerlo. De manera que dejaría yo esta primera intervención simplemente con este mensaje reiterado, ¿no? Hay una barrera importante que hay que atender en materia de innovación regulatoria, porque para el éxito, si queremos tener éxito en mantener por debajo de 1.5 grados centígrados el incremento de la temperatura del planeta hacia final del siglo, vamos a necesitar la coincidencia de 3 innovaciones: la innovación tecnológica, la innovación en el financiamiento también y la innovación de política pública y regulatoria. Si uno de los 3 elementos de la ecuación no está, entonces tendremos un resultado subóptimo. Muchas gracias. No, perfecto, Carlos, y gracias por enfatizar el punto obvio, ¿no? de 1.5 grados Celsius, ¿no? Este es el guiding, esto es como la estrella del norte, ¿no? Que orienta todo. Y el punto importantísimo de estas 3 pautas, si quita alguna de las pautas, se cae. Pues regresamos a varios puntos de licencia social. Creo que seguimos con uno de los panelistas, perdón, pero voy a Carlos Ruiz Garvia. Sí, Carlos, sin preparación, te invito a intervenir desde Bonn, Germany. Carlos es el Project Manager de Global Innovation Hub, UN Climate Change Secretariat. Pero vas a hablar en español, ¿sí? Sí, voy a tomar esta opción. Muchas gracias y bueno, muy amables por la gentil invitación. No solo a Olade y al BID de participar otra vez en esta Semana de la Energía tan importante para Latinoamérica y bueno, un placer estar también, ser uno más de los Carlos del panel. Podemos hacer un equipo ahora que estamos con el modo mundialista, pero estoy conectando desde Alemania, estoy en la Secretaría de Cambio Climático de Naciones Unidas y bueno, desde aquí apoyamos también nuestro Centro Regional de Colaboración en Panamá, que está a disposición, por supuesto, de los socios de la Semana de la Energía para mover la agenda de cambio climático regional. Y bueno, desde esta capacidad quiero tal vez anclar esta temática a lo que estamos haciendo en materia de innovación para poder
lograr los objetivos del Acuerdo de París. Sin la innovación va a ser muy difícil llegar al 1.5 y aquí los actores temáticos y por supuesto desde diferentes esferas de la innovación son necesarias. Entonces, un poco de antecedentes de este camino de innovación hacia la energía, especialmente regional, la transición energética regional. Hemos empezado la discusión de algunos espacios posibles para la innovación desde el punto de vista de los que acompañan la implementación, como los financiadores que mencionaba Carlos, también viendo la innovación integrada con los que toman el liderazgo en la región, países que han anunciado planes más ambiciosos para la transición energética usando sus conocimientos y compartiendo esa experiencia a nivel regional para poder escalar las buenas prácticas. Y también en la COP27 hemos visto de que esta COP ha sido ya denominada la COP de la implementación, donde nos movemos de las reglas del libro de reglas del Acuerdo de París más hacia la acción en terreno. Entonces es importante que veamos qué es lo que está funcionando y qué es dónde podemos mejorar, y en ese punto estoy totalmente de acuerdo con algunos de los temas que han planteado los panelistas. Por supuesto, la innovación en materia regulatoria es fundamental, pero tenemos un grupo de facilitadores y de otros temas de innovación que tenemos que agruparlos y traerlos sobre la mesa. En la COP27 se ha dado mucha importancia en el tema de transición energética al desarrollo del hidrógeno verde, y creo que este es un área que para Latinoamérica representa un gran potencial. Quiero tal vez provocar un poco al panel y plantearlo como una oportunidad de desarrollo, donde la región tiene esa oportunidad de diseñar sus planes de adopción del hidrógeno verde como un vehículo para la transición energética, no solamente descarbonizando los sectores difíciles de descarbonizar, pero sí hacerlo también desde un ángulo más de agenda de desarrollo que nos permita integrar opciones como, por ejemplo, la transición justa, pero también las áreas de educación donde nuestra región podría avanzar rápidamente para tomar del mango las tecnologías que se van a necesitar para esta agenda de desarrollo de hidrógeno verde, donde podemos no solamente atender nuestras demandas locales y regionales energéticas, sino también de hacer verde algunos de nuestros sectores energéticos o de los sectores, perdón, más estratégicos de nuestra economía a través del uso del hidrógeno verde. Y dentro de ese plan también ver cuáles son los potenciales y necesidades individuales de los países, cómo sumar y cómo crear esta discusión de la integración energética regional que Olade lo ha planteado, por supuesto, al inicio de esta sesión. Entonces, este es un pantallazo de lo que es la agenda de transición energética que está dentro del marco del Acuerdo de París, hacia las posibilidades de construir una agenda de desarrollo alineada con el 1.5 del Acuerdo de París para nuestra región. Adelante, Jeremy. Gracias, Carlos. Regresamos a ti durante el transcurso de la discusión. Seguro escuché varias veces la transición justa y empleo y desarrollo económico. Seguramente vamos a tratar en la discusión estos temas, pero primero enfocamos en el punto de innovación y financiamiento. Y invito a Johanna Gómez de BID Invest, para que nos comparte qué hace BID Invest, en dónde enfoca y qué está haciendo para acelerar este punto clave de transición energética y su financiamiento. Gracias. Muy buenos días a todos. Un placer estar aquí con este maravilloso panel
y la audiencia, que es bastante para ser segunda semana de diciembre, así que la verdad que muy complacida. Sí, creo que primero, como dices, Jeremy, contarles un poco qué es BID Invest, porque obviamente BID hace parte del grupo BID, como su nombre lo indica, y básicamente somos el brazo privado del grupo BID. Nos dedicamos exclusivamente al financiamiento del sector privado y el sector público no soberano, digamos, en todos los sectores. Yo particularmente soy oficial líder de inversiones del segmento de infraestructura y energía del BID Invest, así que cubrimos todo lo que tiene que ver con las inversiones energéticas y financiamiento para el sector privado en este tipo de proyectos en toda la región Latinoamérica y el Caribe. Así que un gusto estar aquí. Sé que ya mis colegas han dado varios datos interesantes, pero yo creo que es muy importante enfocarnos en que si bien la matriz energética en la región está alrededor del 60% renovable, del consumo final, según la SMAP, tan solo el 30% es generación renovable, todavía en el año 2022. Esto es muy importante. Otra cosa importante es el sector transporte en Latinoamérica genera alrededor del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea que tenemos que hacer un tremendo esfuerzo, no solamente en generación, sino también en todo lo que tiene que ver con consumo para poder acelerar la transición. Los precios de la energía en la región aún son el 42% más alto que los precios promedio de los países de la OCDE. Eso también es clave e importante. Y obviamente en términos de financiamiento, que es un poco en lo que yo me voy a enfocar, aún se necesitan aproximadamente 34.000 millones de dólares de inversión para poder cerrar la brecha que existe en términos de inversiones de energía de aquí al 2040. 34.000 millones que requieren un esfuerzo no solamente del sector público, pero también del sector privado. Y por eso, como decía Carlos, la innovación tiene que venir no solamente desde la parte tecnológica, que es un poco de donde nace y jalona este tema, desde la parte regulatoria, que tiene que acompañar esa rapidez en que tiene que moverse la tecnología, pero también desde la parte de financiamiento. Nosotros en el BID Invest y como banco multilateral creemos que la innovación financiera de estructuras es realmente clave para poder acompañar la descarbonización o la acelerada descarbonización que necesitamos. Así que solamente como resumen, totalmente de acuerdo con mis colegas, nosotros vemos como tendencias que las energías renovables se seguirán consolidando como la tecnología base para expansión definitivamente. Creemos que la electromovilidad, ya se están haciendo cosas en Latinoamérica, se han hecho un par de grandes proyectos, pero aún es necesario impulsarla muchísimo más y de una manera más fuerte. El tema de baterías y almacenamiento están evolucionando de una manera muy rápida y nosotros sí lo vemos como un respaldo muy importante para la generación eólica y solar. Y como se ha mencionado el tema del hidrógeno verde, particularmente creo que esto es cuestión de tiempo para que realmente se vuelva una tecnología clave en la región. ¿Y qué requerimos? De nuevo, innovación no solo de la parte tecnológica, sino desde la parte financiera. Nosotros creemos que el sector financiero es necesario para poder movilizar estas inversiones. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos soluciones a la medida, que es básicamente no podemos seguir pensando en el mecanismo financiero tradicional, que es como una receta para todos los proyectos. Tenemos que ir proyecto a proyecto a hacer soluciones a la medida eficientes y rápidas y que se puedan ejecutar, por supuesto. ¿Qué necesitamos? Tener mucho más largo plazo. Por ejemplo, las nuevas tecnologías en realidad sabemos que aún porque los costos de inversión todavía son altos, como el caso de electromovilidad, el caso de hidrógeno, son inversiones que necesitan financiamiento a muy, muy, muy largo plazo que realmente en la región no está disponible. Los tienes para algunos países, un Chile, un México, un Colombia, son países que tienen acceso a financiamiento de mucho más largo plazo, pero más allá de allí, el resto de países no lo tienen y solamente los bancos multilaterales en este momento lo estamos dando. Necesitamos tener también estructuras que tengan financiamientos tipo blended o que sean blandos o que estén asociados con ciertos indicadores asociados, por ejemplo, a ahorros de gases de efecto invernadero, que lo que hagan es que abarate los costos del financiamiento y que puedan hacer también los proyectos de manera viable. Entidades como las multilaterales tenemos que también estar dispuestos a dar garantías de primera pérdida ante estructuras que sean novedosas y en innovaciones tecnológicas, entre otros. También vemos el precio del carbono como un factor clave para ayudar a temas de financiamiento y
finalizando mi intervención, les contaré un poco un proyecto muy innovador que hizo BidInvest en Chile con tema de precios de carbono. Otra cosa importante es que también vemos que tenemos que pasar de los pequeños proyectos pilotos a grandes proyectos. O sea, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo rápido. En hidrógeno, por ejemplo, vemos algunos pilotos en la región, pero aún no se está dando. Vemos compañías intentando hacerlo, pero aún no vemos el gran paso. Así que creemos que debe darse de esa manera muchísimo más rápida. Y en el tema, por ejemplo, de movilidad eléctrica es clave y tenemos un gran reto en la región por cómo funciona el sistema. Desafortunadamente en América Latina el sistema por lo menos del mercado de transporte público urbano está diseminado entre muchos propietarios, lo cual hace mucho más difícil poder hacer un cambio de flota de una manera más rápida. Entonces se tiene que pensar en esquemas de operación que sea diferente, que tiene que empezar un poquito también ayudado por el sector público para que estos proyectos se puedan hacer de manera más rápida. Un sector todavía que tiene altamente subsidiado, que genera otro reto muy importante para el tema de autosostenibilidad. Así que allí se tiene que pensar en operaciones diferentes y de nuevo acompañado por el sector financiero con estas soluciones de largo plazo. Y para finalizar, un resumen muy rápido de darles un ejemplo de cómo desde el BidInvest estamos apoyando con innovación financiera proyectos de descarbonización y fue en el año 2020 en plena pandemia se diseñó un instrumento financiero muy innovador junto con Engie en Chile, donde se hizo un financiamiento que va para financiar la ejecución de una planta de generación eólica, pero con un tramo que estaba asociado a un desmantelamiento adelantado de unas plantas de carbón que hacían Engie paralelamente a la construcción del parque eólico, para tener un incentivo económico, para hacer viable el proyecto, porque al final es un tema de negocio, desmantelar una planta antes del tiempo inclusive que tenían sus permisos. Se hizo un tramo de tipo financiamiento blended, donde básicamente lo que se hizo fue se monetizó los ahorros de emisiones de gases de efecto invernadero con un sintético de mercado de carbono, de bonos de carbono, y ese financiamiento estaba asociado a que los ahorros reales en gases de efecto invernadero en lo que se traducía era una disminución de la tasa de interés en cierto tramo. Eso básicamente lo que hizo es hacer sostenible y que fuese el retorno del proyecto para Engie lo suficientemente atractivo para poder desmantelar las plantas. Queremos replicar este tipo de estructuras, queremos hacer cosas diferentes en la región y no solamente de nuevo en los grandes países, sino también en los países chicos que realmente también necesitan de este tipo de apoyo. No, perfecto, Johanna. Y antes que pasar hablando de Chile, Claudio, una precisión, tal vez mi ignorancia. BidInvest toma posiciones de equity o solo se hacen préstamos, porque no me queda bien claro. Yo creo que, perdóname la ignorancia, una precisión. Dentro de los productos que ofrecemos sí existe equity como parte de nuestros productos. Podemos hacer equity, quasi equity, mezzanine, préstamos seniors. Realmente nuestras intervenciones están y obviamente en línea con el grupo en estar en el punto en el que nosotros más demos valor agregado. Okay. Es allí donde nosotros vamos a estar, pero definitivamente equity es parte no es el producto estrella, si lo puedo decir así, porque la capacidad que tenemos para poner equity es mucho más limitada que lo que tenemos para tener financiamiento. Pero lo que sí hacemos también es que movilizamos, entonces armamos la estructura completa. En el caso que un proyecto necesita préstamos seniors, etcétera, nosotros podemos traer a la mesa, además de los fondos que administramos, que sí pueden tener, por ejemplo, equity o deuda subordinada. Y es distinto con el BID, donde maneje ustedes solamente préstamos a nivel nacional, ¿no? O también subnacional todavía. Así es, o sea, el sector energético en la región es una convivencia muy buena entre el sector público y privado. Del lado del BID público trabajamos mucho en el barco habilitador para que se den esas inversiones privadas, más sin embargo también hay mucha inversión pública en el sector, en redes de transmisión. Sin transmisión no va a haber transición. Para acelerar la transición en la región tenemos que construir muchas redes, en rehabilitación de hidroeléctricas y como yo dije, asegurarnos que esta transición se da sin dejar a nadie atrás. Estamos haciendo movilidad eléctrica, estamos trayendo financiamiento concesional
a la región, pero no podemos olvidarnos de los 18 millones de gentes que aún no tienen electricidad. Entonces, yo creo que América Latina está en ese punto donde puede mostrar que podemos hacer una transición hacia un altísimo contenido de renovables, pero logrando acceso universal a los servicios. Y así es como trabajamos en el BID, habilitando el sector privado, haciendo esas inversiones críticas del sector público, que dicho sea de paso, movilidad eléctrica, hidrógeno, requiere de ese soporte público, aún en el estado que están esas tecnologías. No, disculpa la desviación, pero importantísimo que entre ustedes están bien claros y perfecto. Gracias por estas clarificaciones. Seguimos hablando un poco de proyecto piloto, Johanna, en Chile, y tenemos con nosotros Claudio Sibach, quien es el presidente ejecutivo de la Asociación de Generadores en Chile. Claudio, por favor, adelante. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jeremy. Muchas gracias por la invitación. Mucho lamento no poder acompañarlos allá en Panamá, porque me hubiera encantado poder estar ahí en el panel con ustedes. Pero a propósito de la necesidad de innovación, agradezco que me haya antecedido Johanna, porque de verdad que hay una cosa que todavía no hemos logrado avanzar mucho en la industria, es en equidad de género. Somos un panel de muchos hombres y gracias, Johanna, por poner la voz de liderazgo femenino en la agenda. Y aprovecho además si bien hablo con mi rol como presidente ejecutivo de Generadores de Chile, también desde octubre pasado fui nombrado como integrante del directorio de World Energy Council, precisamente en representación de América Latina y el Caribe, y por lo tanto también la voz de WEC, en cierta manera, me gustaría hacerla resonar acá. Y además estamos en un momento muy preciso. Se cumplieron ayer 7 años del Acuerdo de París, que puso la meta de 1,5 grados y la carbono neutralidad a más tardar el 2050. Y por lo tanto creo que es realmente un momento oportuno para estar hablando de lo que nos convoca. Y quería dar un paso hacia atrás. Si el panel es sobre innovación, y Chile es reconocido, ¿no es cierto?, frecuentemente por su gran arribo de energías renovables, particularmente hoy día el 100% de lo que estamos desarrollando es eólica y solar, además de almacenamiento y hidrógeno verde, como economías atractivas en los distintos índices, Bloomberg New Energy Finance, EY RICAE, etc. Y diría que una de las razones que debemos tomar cuenta son lo que llamamos los fundamentals de Chile que han hecho posible esto. No solo su riqueza en recursos renovables, como tiene la región, sino que algunas innovaciones que han sido fundamentales, como la apertura de nuestra economía a la inversión extranjera, la apertura de nuestra economía a la innovación, teniendo tratados de libre comercio que permiten la incorporación rápida de nuevas innovaciones, la llegada de talento extranjero asociado a esto, y que mucho de ese talento también ha sido propio de la región latinoamericana, en un mercado de generación. Yo presido un gremio que representa 18 empresas, con una intensa competencia en este mercado que trae creación destructiva, ¿no es cierto?, económica, reemplazando tecnologías anteriores por nuevas, como también, obviamente, políticas públicas sanas, de regulaciones predecibles, y por sobre todo un compromiso con el desarrollo sustentable a largo plazo, expresado en parte por mecanismos de contratación de largo plazo, pero tal vez el más simbólico es que nosotros acabamos de aprobar, y se acaba de publicar en Chile, la Ley Marco de Cambio Climático, con un amplio acuerdo político, iniciada por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y luego promulgada y que está siendo implementada por el presidente Gabriel Boric, bajo el liderazgo de la ministra Maysa Rojas, que es una científica que fue la que presidió el Comité Asesor Científico del gobierno anterior, de Sebastián Piñera. Entonces, eso es fundamental si queremos pensar, es cómo construimos los amplios consensos políticos sociales para hacer que la transición energética sea algo que, como se ha dicho ya, sea algo que también sea inclusivo con todos. Sobre todo en un contexto que uno considera que Chile, el 73% de la energía que incorporamos son fósiles, 73% de toda la matriz, no hablo solo de la eléctrica, pero que la electricidad en el consumo final es solo el 24% de la energía en Chile. Solo el diésel, transporte diésel en Chile, el combustible diésel derivado del petróleo es el 30%, los petróleos suman como el 60%. Entonces tenemos un enorme espacio que avanzar. Y donde tenemos que apuntar es que estamos viviendo 4 crisis vinculadas. Una crisis de cohesión social, una crisis del COVID, una crisis de los conflictos políticos, particularmente, ¿no es cierto?, la invasión rusa-Ucrania, y finalmente la crisis climática. 4 Cs, y donde creemos que es importante innovar
en las distintas formas para enfrentar esta crisis. Cohesión social tuvo un fuerte impacto en esta industria, hubo fijación de tarifaria, luego durante lo que significó que fue un impacto, y ahí aprovecho de agradecer a BID, que fue muy oportuno en entregar financiamiento para poder superar esta etapa, ¿no es cierto?, del producto del estallido social. Y luego tuvimos un proceso constituyente que ustedes probablemente muchos vieron, que también tiene que ver con los fundamentals, o sea, cuál es el desarrollo económico que Chile. Hay una enorme expectativa en un momento reflejada en el diálogo chileno de mayor desarrollo sustentable que equilibre lo ambiental y lo social y lo económico. Pero esta propuesta de nueva constitución fue rechazada y estamos todavía con esta pregunta abierta, que necesita crear cohesión. Cohesión trae confianza trae mejor regulaciones y nuevamente es un círculo virtuoso para crear la innovación para la descarbonización. Y los otros dos, bueno, COVID y conflicto nos han traído obviamente esta crisis energética global inédita, que ha incluso planteado en algunos casos una tensión entre atrasar la descarbonización versus la seguridad. Y además nos ha traído problemas logísticos y más incertidumbre general. Y por lo tanto, en este primer punto, lo más importante es que tengamos conciencia de que la transformación energética tiene que estar enmarcada en los ODS, y en particular el ODS 7 que dice energía asequible y no contaminante. Lo evidente es, cuando hablamos de descarbonización, el cambio climático. Pero si no lo vinculamos localmente con agendas, por ejemplo, de descontaminación del aire, que pueden traer la electrificación del consumo, en el caso de Chile, el reemplazo del uso de la leña, o el diésel en el transporte. Y si no abordamos también conjuntamente la tercera dimensión de asequibilidad, haciendo que sea, asumiendo la vulnerabilidad energética, y no solamente el acceso a electricidad, sino que lo precario energético de la región, no vamos a ser capaces de construir una matriz eléctrica que sea baja en emisiones, que sea más confiable, que sea resiliente al clima, porque necesitamos hacer una transformación de tal escala que necesariamente necesita de la participación de todos. Y bueno, y más adelante me gustaría obviamente poder comentar cómo estas innovaciones, en el caso de Chile, ya Johanna ha comentado algunas cosas cómo en la práctica están ocurriendo, también Carlos Papa, y cómo Chile está liderando no solamente en la inclusión de renovables, almacenamiento, sino también en la electrificación de los consumos. Pero como ideas iniciales de dónde tenemos que mirar la aproximación a la descarbonización es mucho más que solamente la innovación tecnológica, innovar en regulación, innovar en construcción de confianza y innovar en colaboración público-privada. Muchísimas gracias, Claudio. Y seguramente que hablamos mucho en estos meses después de la invasión de Ucrania. Regresó el tema de seguridad energética, que es sinónimo, yo digo, por la seguridad económica, que por supuesto para nuestra región tiene una significancia para la competitividad de nuestras industrias, de nuestra competitividad en el mundo, por supuesto en términos de la transición justa. Terminamos las intervenciones de comienzo con Johan Heil, quien es el director de soluciones de Huawei. No, su portanombre dice Carlos Ortega, pero tuvimos un límite de Carlos en la sesión y tenemos dos, y por lo tanto pedimos a Huawei que mandan a alguien que no lleva el nombre Carlos. Joan, por favor. Muchas gracias por la presentación. Bueno, en primer lugar agradecer a Olade, a los panelistas que me acompañan y a los asistentes. Este es un tema muy interesante y yo voy a cambiar un poco la aproximación, porque yo soy más tecnócrata, por así decirlo. Soy la persona que implementa todo lo que estamos hablando acá, básicamente. Y cuando tenemos que buscar el objetivo principal, que es volvernos carbono neutral, en las fechas preestablecidas, creo que muchos se están dando cuenta de las complejidades que está teniendo en estas materias. Por ejemplo, la guerra Ucrania-Rusia nos está entregando lecciones fundamentales de energía y los graves problemas que está enfrentando Alemania actualmente por el consumo. Y claro está que la gran pregunta es, como decimos en mi país, chileno también, la madre del cordero, es cómo nosotros podemos implementar correctamente este carbono neutralidad. Bueno, la respuesta no es una respuesta que uno puede encontrar precisamente en una receta. La situación varía un poco país a país, pero muy importante esta instancia para empezar a promulgar el concepto de energías renovables. No obstante, junto con las energías renovables se mencionó correctamente todo lo que son los permisos ambientales. En Chile y en otros países esto ha sido un verdadero dolor de cabeza, porque una cosa es tener ideales, poder implementar energías, pero otro es cuándo.
¿Cuándo nosotros podemos tener los permisos para empezar? Otro punto importante desde el punto de vista de la generación de energía es que esta generación se tiene que mover desde la generación misma hacia donde nuestros consumos. Y eso es lo que hace la transmisión. Y la pregunta es, ¿está la infraestructura de transmisión para llevar esa energía hacia los consumos? Es uno de los graves problemas que tenemos en Chile actualmente. Sobre todo la energía que viene del lado fotovoltaico a través del desierto de Atacama para llevar hacia los consumos hacia el lado centro de Chile. Entonces, con estos puntos que estoy tratando de mencionar, ¿ya? Nosotros estamos dando un primer gran paso, que es justamente la implementación correcta de soluciones renovables, que nosotros tenemos como una gran fuente la hídrica, pero la penetración de energía fotovoltaica y energía eólica junto con el almacenamiento de energía va a ser fundamental. Pero quiero también agregar eso, que es fundamental también que las otras partes, las entidades ambientales, el sistema de transmisión y las políticas estén alineadas correctamente y que en lo personal esto no se quede solamente una buena intención, sino que directamente pueden existir diferentes tipos de mesas. Por ejemplo, voy a dar un caso, Portugal. La semana pasada vi una noticia en Portugal de que ciertos proyectos no van a tener permisos ambientales. Esto lógicamente está alineado. Pero lo que quiero decir con este ejemplo es justamente que se están buscando ideas para poder acelerar este proceso, hacerlo correctamente. Eso es evidente. Pero es muy importante que si nos vamos a subir a este auto, yo le llamo un Ferrari directamente, porque esto va acelerado de forma continua, es que todo esté preparado de forma idónea. Todo se analice en la situación del país, ¿ya? Y lo más importante, bajo mi apreciación, es que todos conversemos justamente bajo un mismo idioma y no nos quedemos justamente en una conversación muy amena y muy interesante, pero que realmente podamos sacar adelante este gran compromiso que es ser carbono neutral. Eso básicamente quería mencionar. Pero, no, perfecto, y nos abre el espacio de intercambio. No sé que hay oportunidad de suministrar desde la audiencia preguntas, pero me avisen si no tengo claro si hay. Yo tengo varias preguntas. Escuchando todas las intervenciones al comienzo, yo resumo en 2 puntos o 2 temas bien generales que escuché y uno que no escuchó. Es 2, licencia social y tema de los permisos, cómo agilizamos el proceso, cómo aceleramos el proceso, cómo quitamos el famoso red tape que todos vivimos. En los Estados Unidos hay una propuesta de ley por un senador que es por ende agilizar todo esto que acabamos de hablar varios de ustedes. Escuché esto bien claro de cada uno de ustedes, pues damos seguimiento a este punto. Segundo, lo escuché cómo aprovechamos la región, como región, esta enorme oportunidad de mano de obra, de empleo, de todo para agregar valor en la cadena y cómo no solo importamos en la región unas tecnologías tal como hidrógeno, como secuestro de carbono, lo que sea, pero cómo agregamos el valor y el empleo asociado. Este es el punto famoso, hablamos siempre en cualquier evento latinoamericano, ese es el punto primordial, cómo agregamos el valor creando empleo, creando mano de obra. Esos son 2 puntos generales que quiero abarcar en esta sesión, que escuché claramente en variedad de perspectivas de cada uno de ustedes. Algo que no escuché nada es el uso de tierra. Y creo que necesitamos poner encima de la mesa en esta sesión de descarbonización y cómo enfrentamos el cambio climático, el tema de usar tecnología e innovación en manejo de tierra, uso de tierra, que en algunos de los países en nuestra región, este es el tema clave de emisiones de efecto invernadero, ¿no? En términos de emisiones, en términos de captura. Pues, ok, 2 puntos que escuché, uno que no, por lo tanto, pido a Carlos de Regules y luego vamos a seguir con este intercambio de presencial y virtual. Pero, Carlos, ¿cómo balanceamos el tema de licencia social, la necesidad de acelerar, pero también con esta transición justa? Porque a veces estos proyectos que queremos están en comunidades
bien marginales, ¿no? Que tienen por historia muchos impactos de proyectos. Es el punto, cómo balanceamos todo que hablemos, incluso el tema de transición justa. Nada, bueno, 2 segundos para respuesta. Muy bien. A ver, yo creo que pones un tema sobre la mesa que es fundamental, que es el uso del territorio para el despliegue de estos proyectos, de toda esta infraestructura, ¿no? Claramente, lo decía Cristina hace un momento, la necesidad de multiplicar la infraestructura de transmisión eléctrica, o bien la necesidad de multiplicar la capacidad de generación solar, eólica, incluso la necesidad de por lo menos quintuplicar lo que se prevé que hay de proyectos actualmente de captura de carbono. Todo ello implica una huella territorial y en el territorio tiene que convivir no nada más esta infraestructura energética o climática también, tiene que convivir y convive con, desde luego, comunidades, con ecosistemas, etc. Entonces, ¿cómo darle viabilidad a este desarrollo y a este despliegue masivo de las tecnologías que necesitamos nuevamente para lograr el objetivo de 1.5? Hablaba yo en mi intervención previa de poder ponderar el riesgo o esos riesgos presentes con el riesgo climático futuro, ¿no? Y entonces hacerse la pregunta de, ok, un nuevo sitio de almacenamiento geológico de carbono, ¿qué riesgos presentes tiene ese proyecto? ¿Tiene riesgos de biodiversidad? ¿Tiene riesgos de afectación de mantos freáticos? ¿Tiene riesgos sociales también, ¿no? De afectación de la dinámica social, digamos, de las comunidades, etcétera. Pero alivia un riesgo fundamental de futuro, ¿no? O sea, ayuda a retirar emisión, ayuda a bajar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, esta lógica de ponderar riesgos futuros con riesgos presentes me parece a mí que debe ser la clave de la innovación regulatoria y pasar de algo que históricamente ha marcado la ley ambiental en prácticamente todos los países del planeta, que es el principio de precaución. Bajo ese principio de precaución, esencialmente, solamente se da permiso, se da licencia ambiental a aquellos proyectos cuyos riesgos están plenamente identificados. Sin embargo, creo yo que eso nos está haciendo quedarnos corto en la agilidad de respuesta que necesitamos frente a la emergencia climática. Creo yo que tenemos que sustituir ese principio de precaución por una especie de principio de valor presente neto del riesgo, ¿no? Donde podamos hacer esta ponderación. Y para ello, me parece a mí que hay cuando menos 5 principios regulatorios que pudiéramos tener en mente y tratar de que el licenciamiento ambiental de estos proyectos se diera bajo estos principios que pudieran agilizar los procesos de licenciamiento ambiental. El primero de ellos, creo yo, deberíamos de tener clara una taxonomía de cuáles son aquellos proyectos que vamos a considerar como críticos para lograr la ambición de 1.5. Teniendo esta taxonomía, que desde luego no incluye todo, sino incluye aquellos tecnologías o proyectos que son absolutamente indispensables y críticas, líneas de transmisión sin duda sería una de ellas, y asociado con esa taxonomía, el punto número 2 sería tener procesos de evaluación de impacto ambiental preaprobados, estandarizados. Si tú eres una línea de distribución, los riesgos que vas a tener son conocidos. Hay que entenderlos en el contexto regional del proyecto, pero son conocidos y por lo tanto pueden haber condicionantes a ese proyecto que también son conocidas, de manera que haya procesos preaprobados de evaluación de impacto ambiental
estandarizados. El tercer punto de estos 5 que quisiera yo proponer como buenas prácticas regulatorias para agilizar el licenciamiento ambiental, el tercer punto es, no basta con tener la taxonomía y los procesos de evaluación de impacto ambiental estandarizados y preaprobados, sino tener también un conjunto de obligaciones de cobertura de seguros, ¿no? De responsabilidad civil y ambiental. Cada proyecto debería de traer engrapado una póliza de responsabilidad ambiental para atender la materialización de los riesgos ambientales si se llegaran a manifestar. Y el cuarto punto de esto sería la obligación de que los permisionarios contaran con sistemas de administración del riesgo ambiental. Entonces, que embeban en sus procesos de negocio y en sus decisiones de negocio sistemáticamente la gestión del riesgo ambiental. Y el quinto punto, creo yo también, para agilizar sobre todo la parte de verificación, sería instrumentar mecanismos de certificación de tercera parte, ¿no? Donde laboratorios especializados o terceros autorizados por la propia autoridad pudieran llevar a cabo cierta parte del proceso de verificación del cumplimiento. Gracias, Carlos. Una hoja de ruta desde la tarima, ¿no? Gracias por, ya tenemos la hoja de ruta de cómo solucionamos. Quiero pasar a Carlo Papa porque entiendo que desde Enel y la fundación, you have worked on issues of social license stakeholder engagement and the whole question of, like I said earlier, balancing this need to incorporate all the inputs of stakeholders at the same time as we were trying to accelerate deployment of new technologies. So what have you found from the point of view of Enel? Yeah, I should say I speak on behalf of Enel Foundation, not of Enel. I wish to be the managing director of Enel, but I'm only the managing director of Enel Foundation. But having said that, I completely agree with the colleague that spoke before. I think, as I said before, it's all about measure. You know, during COVID, we have understood that being ready and fast in developing vaccine, we could save our planet. We should understand the value of being fast, avoiding red tapes, and the suggestion of having a predetermined area where approval for sustainable investment is pre-agreed could be a way of attracting investments, could be a way of speeding up the process. But, it's really important. We don't need to convince people in principle. We need to convince people, government regulators, based on facts. So it's very important that we have the measure of what this does mean having another line of medium voltage connecting power plant or to have more renewables in the mix. So measure is something on which we need to innovate and measure that can be shared and agreed with all society. The other activities that we can do is letting people understand, the gentleman that defines himself as a technocrat. It's very important. We need to convince people of the value of innovation, from ready available innovations such as agrivoltaic, as you were discussing about use of the soil, to innovation that can be closer to us, like marine energy. If you look at the South American continent, you can imagine which is the opportunity of marine energy, and there have been government as the Chilean government that has pushed it forward for research. So we should go forward. And the third element, we should be able to think outside the box. Many of us are discussing about green hydrogen potential for the continent, but very few times I have heard that green hydrogen could give the continent the opportunity to change the entire landscape of the entire mining sectors. I mean, today we think about green hydrogen to power the continent mining activities, but why if we imagine green hydrogen to be available to close the circle from copper mining to medium voltage cable that are used to connect to the region? So think out the box with some grounded elements to be measured and to be shared
with our society. Thank you. Thank you. I will keep introducing you as the managing director of Enel, so you can feel very good about that. So, Thanks. So there was a famous American politician who his dicho, his famous saying was, all politics is local. Este es el punto, que una línea de transmisión que pasa por mi patio es distinto que una línea de transmisión del pueblito hace unas millas, ¿no? Pues all politics is local y la transición es local también. Quiero terminar este punto de licencia y todo esto con Joan de Huawei, Claudio de Chile, y pasamos a valor agregado y cómo el BID pueda ayudarnos con este punto también. Carlos, y por supuesto, Carlos de UNFCCC, tú tienes que intervenir en cuanto al uso de tierra y todo esto manejo de agricultura, eso. Pues primero, Joan, por favor. Bueno, la verdad que este es otro tema bastante interesante, sobre todo cómo nosotros podríamos utilizar a la gente local, la gente que pertenece ahí. La verdad que me tocó participar hace un tiempo atrás en entrenamiento justamente a gente local. ¿Por qué? Desde el punto de vista de la implementación de estos conceptos de energías, uno tiende a pensar que las personas son reacias. Eso quiere decir que no son partícipes por el simple hecho de ver una instalación rara, directamente ellos digan, no quiero ser parte de. Pero curiosamente me tocó la oportunidad de conocer comunidades y estas comunidades están directamente interesadas en participar. De hecho, lo que nos comentaban es que raramente los invitaban a participar en este tipo de ocasiones. Y es más allá. Cuando a las personas tú les invitas a conocer lo que se va a implementar, y no solamente eso, sino que finalmente tú les entregas un entrenamiento a un conjunto de personas, por ejemplo, dotar de dotación técnica para que puedan hacer actividades de operación y mantenimiento a una planta, es algo que se ha dado con bastante buen feedback. Hay países, por ejemplo, que se obliga directamente a que la población donde se encuentre la instalación de generación tenga un compromiso de tener gente local. Así que yo creo que desde ese punto de vista de la utilización de las personas es muy importante que se explique bien. Si bien existen las oportunidades directamente a través de un estudio medioambiental, pero también las empresas tienen que acercarse directamente a las comunidades y explicar. No voy a decir que la panacea, que directamente con eso se van a solucionar los problemas, pero por experiencia yo digo que cuando a la gente tú le explicas realmente qué va a hacer y cuál es el impacto que va a tener, no solamente para la comunidad en particular, sino que justamente para el entorno, la verdad que lo ven con otra aproximación. Así que también eso es bastante interesante. Y con el uso de la tierra, también ahí un poco para interceder, las tecnologías, digamos así, a todo nivel han intentado justamente disminuir la instalación por metro cuadrado. Ya eso ha sido evidente justamente con la explosión de los paneles fotovoltaicos. Para que ustedes tengan un contexto, hasta hace 3 años atrás la potencia de un panel era de 350 watts y ahora estamos hablando del doble. Entonces eso hace justamente que en instalaciones fotovoltaicas, por ejemplo, la instalación por metro cuadrado sea menor. Y eso justamente ha sido un poco la colaboración que han querido hacer justamente diversos fabricantes desde el punto de vista del impacto que tengan en las hectáreas directamente a utilizar. También es muy importante mencionar las tecnologías de almacenamiento. Hay que informar muy bien a la comunidad de qué tipo de tecnología se va a utilizar. Como ustedes saben, la tecnología mandante del mercado actual son tecnologías de ion litio, ¿ya? Pero las tecnologías de ion litio se caracterizan por ser baterías de un cuidado importante. Entonces, relacionado justamente con el equipo local, el entrenamiento de los bomberos o el entrenamiento del personal adecuado justamente para el manejo correcto de esas baterías también es importante. Y un último mensaje también que ya estamos viendo con harta esperanza y que ha sido siempre el dolor de cabeza de las instalaciones fotovoltaicas, eólicas, es el reciclaje. Porque efectivamente uno de los puntos principales que se ha atacado a estas instalaciones, bueno, voy a tener paneles fotovoltaicos instalados por 25 años y ¿ahora qué? Los boto, ¿qué hago con ellos?
se está mejorando sustancialmente el reuso justamente de paneles fotovoltaicos a través de diferentes pilotos. Como ustedes saben, estas tecnologías son relativamente nuevas. Por ejemplo, en Latinoamérica, las instalaciones más antiguas ni siquiera llegan a los 10 años todavía, están ahí 9, 8 años. Entonces es una tecnología relativamente nueva. Cuando sabemos que la vida útil que tiene un panel fotovoltaico son 25 a 30 años. Entonces nosotros, los tecnócratas, estimamos justamente que ya la investigación y desarrollo va a ser suficiente justamente para aprovechar correctamente el reciclaje de los equipamientos. Y es más, ya se está evaluando a todo nivel la opción de reutilizar componentes. De hecho, se están haciendo incluso pruebas de reutilizar baterías en el mercado. ¿Y eso qué nos va a significar entre algunas cosas? Aparte de disminuir costos, que también es un tema no menos importante, pero es el manejo. Es el manejo de todos estos insumos que finalmente algunas personas lo ven como un problema, pero nosotros ya lo estamos viendo como una oportunidad directamente. Muy bien. Y bueno, Claudio Sivak y luego atacamos desde ustedes dos y Carlos. Pero Claudio, adelante. Muchas gracias. Bueno, has puesto uno de lo que llamamos condiciones habilitantes más críticas para el desarrollo renovable en Chile sobre la mesa. Nosotros, como ustedes saben, y habrán leído, hicimos un acuerdo de retiro del carbón, 5.000 y algo megawatts en capacidad de carbón, que comprometimos a más tardar el 2040, pero buscamos adelantarlo, retirarlos de la matriz. Y eso es una transformación muy grande, muy parecida a lo que está haciendo Alemania, con la única diferencia que aquí no hay recursos públicos. Y porque al mismo tiempo estamos invirtiendo 100% en energías solares y eólicas. Y en el caso de Chile, ustedes que nos han visto en el mapa, tenemos una red eléctrica de más de 3.000 kilómetros de largo norte-sur, pero no estamos interconectados más allá de una pequeña línea en el norte, pequeña en la proporción total de Chile, de interconexión con Argentina, lo cual hace que hay que transmitir la energía de los nuevos lugares donde estamos desarrollando, y eso pasa no solamente por el uso del territorio donde se desarrollan los proyectos, sino que también por toda la transmisión en este flaco país Chile. Y por lo tanto, la adaptación a nuevos territorios, si antes toda esta capacidad termoeléctrica estaba ubicada en 5 puertos muy específicos en el Océano Pacífico, las energías renovables literalmente están yendo de la frontera con Perú hasta el Estrecho de Magallanes en sus nuevos lugares de desarrollo, en algunos lugares con menor, en otros lugares con mayor participación de comunidades. Y por lo tanto, si es que eso no se hace con un muy alto estándar de relacionamiento comunitario, diálogo temprano, algo que Carlos Papa dijo, medición de impacto, creación de valor compartido, desarrollo de proveedores locales, capacitación local, vamos a transitar de los NIMBYs que conocemos, los Not in My Backyard, vamos a transitar a los Banana, Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anybody. Y eso es algo que tenemos que lograr evitar, porque nos vamos a estar jugando la transición en el uso del territorio y el impacto sobre las comunidades. Y en ese sentido es muy fundamental una adecuada colaboración público-privada, pero por sobre todo que las comunidades sientan que han sido parte de este proceso y que eso genera algún valor local. Porque si la escala de retirar 5.000 unidades de megawatt de carbón, y ahí Enel acaba de ser la primera empresa que ya retiró el 100% de su unidad de carbón, y a fines de este año 2022 habremos retirado cerca ya del 25% de esa capacidad, eso solo va a ser sostenible en la medida que logramos reemplazar cantidad de energía producida, suficiencia de energía y todo un nuevo desafíos de lo que significa sobre todo incluir energía renovable variable al volumen. Pero el territorio, el uso compartido de esto, teniendo los beneficios obviamente de un gran desierto de Atacama como nosotros, costas del Pacífico, es claramente un desafío de uso del territorio, pero también de ordenamiento del territorio que dé a los inversionistas y a las comunidades certezas sobre dónde qué va a haber en mi territorio. Y por eso una de las cosas que estamos trabajando como industria es la determinación de estándares de localización, de qué es lo que debemos tener de criterios en lo social, en lo ambiental, para poder decir, mira, este es un estándar de industria y anticiparnos a uno de los probablemente mayores desafíos que vamos a finalmente vivir, es dónde vamos a instalar toda esta capacidad renovable, a la cual yo solo he planteado el retiro del carbón, la necesidad de más renovables por mayor electrificación, el natural crecimiento económico, pero además, si tenemos un deseo, ¿no es cierto?, de desarrollo de una industria nueva de hidrógeno verde,
y sus derivados, o en el caso de Chile, además, una industria muy relevante de crecimiento en desalación, en producir agua. Todo eso va a desafiar el territorio y, por lo tanto, necesitamos abordar esto muy anticipadamente en trabajo público, privado, comunidades. No, muy bien. Y bueno, está acabando el tiempo un poquito. Gracias, Claudio. Ok, el tema de valor agregado, ¿cómo agarramos estas oportunidades de empleo y mano de obra? Marcelino. Muchísimas gracias. Yo creo que eso tiene mucho que ver con los fundamentals, digamos, un poco como decía Claudio. Si la región avanza mucho en la transición, se van a crear nuevas oportunidades en muchos segmentos. Por ejemplo, hemos hecho estudios en el banco y hay estimaciones de que solo la industria de los minerales críticos puede generar ingresos de $50,000 millones si nos vamos a la neutralidad cero, ¿no? Que es exportando o dándole valor agregado al litio, al cobre, que son metales que se van a ocupar para la transición. Pero tenemos que tener fundamentals muy buenos en la industria de minería, buenos marcos institucionales para atraer las asociaciones público-privadas y también el tema de licenciamiento ambiental y social. Entonces, esas oportunidades están ahí. Esa innovación, digamos, regulatoria que tuvimos en el sector eléctrico, de esa estabilidad de las reglas, hay que llevarla a otros segmentos para captar estas oportunidades. Segundo, creo que el tema de entrenamiento y de trabajar en preparar esos empleos del futuro, porque tiene un doble efecto en el tema del licenciamiento social, pero también en de habilitar esos empleos del futuro. Nosotros hemos visto cómo entrenar a la gente en las nuevas tecnologías, en las zonas de los proyectos que se van a ver impactados, digamos, por la infraestructura energética, logra sentirse parte del proceso. Y precisamente el desarrollo tecnológico nos da esa oportunidad, como con las soluciones fuera de red, los paneles solares, la generación distribuida. La gente, digamos, que está cerca de los proyectos se siente más partícipe. Hay que entrenar a esa población porque se convierten, como decía el colega Hawái, en un aliado. Y eso lo estamos haciendo aquí, apoyando incluso a la Secretaría de Energía en Panamá, en entrenar, por ejemplo, a mujeres indígenas en mantener paneles solares. Eso los hace partícipes, se sienten más beneficiadas por esta transición y por lo tanto la habilitan y de paso generamos esos empleos. Estamos trabajando mucho en crear esas capacidades institucionales porque vemos la demanda de muchos de los países. Por ejemplo, les platico, donde se está avanzando la movilidad eléctrica, sabemos que un auto eléctrico es mucho más sencillo. Los mecánicos, los ingenieros que trabajan en la industria automotriz están preocupados de aprender en estas nuevas tecnologías y estamos desplegando ahorita en el BID entrenamiento a cientos de mecánicos para que entiendan lo que es un coche eléctrico, cómo se mantiene, cómo se opera, y esto lo estamos haciendo en Colombia, incluso en Guyana, en Jamaica, estamos en el número de 100. Entonces creo que tenemos que trabajar en que la gente tenga los skills para que vean precisamente esta oportunidad, porque en el agregado, y ahí cierro, incluso estimaciones que nosotros hemos hecho en el banco, en el agregado se van a ganar más empleos. Y eso requiere que tengamos esos skills precisamente para engancharnos en nuevos empleos. Son aproximadamente 15 millones de empleos nuevos que se pueden crear. Es mucho más de los empleos que se van a perder en ciertas tecnologías. Entonces es estabilidad de las reglas, trabajar en los skills y también tiene que ver un poco con el tema de coordinar la política comercial. Hay países como Brasil o México que han creado cierta industria local, un poco balanceando muy bien sus reglas de contenido local con sus reglas de comercio internacional, y por eso vemos en Brasil una industria local, digamos, de eólica o un poco de manufactura solar, al igual que el México. Entonces creo que es la oportunidad de la región de que esta nueva transformación energética deje un poquito más de derrama, mucha coordinación en política energética, política de investigación y desarrollo y política comercial. No, gracias, Johanna. Sí, quizás un punto, retomando el tema anterior, definitivamente hoy en día los proyectos necesitan una licencia social, que no es un papel, no está escrito en ningún lado, pero definitivamente la tiene que dar la sociedad. Y desde el punto de vista del financiamiento, la verdad es que esto hace unos años, todo el tema de impacto ambientales y sociales y planes de acción y demás, se veían solamente los multilaterales, que eran quienes llegaban con estos estándares a los proyectos, pero hoy en día es un común denominador. Hoy en día cualquier financiador que en este caso
como yo siempre hablamos con los clientes, en el fondo, en el proyecto, el mayor inversionista es el financiador, que es el que toma el mayor porcentaje del riesgo. Hoy es un estándar, hoy los bancos internacionales, los bancos comerciales, todos necesitan que los proyectos cumplan con ciertos estándares ambientales y sociales para que obviamente se den, porque como decía Claudio, el recurso no está usualmente en el centro ni en las ciudades, el recurso se encuentra en zonas usualmente súper alejadas, donde obviamente hay unos problemas socioeconómicos realmente importantes. Y concatenando esto con el valor agregado, yo creo que también sería clave empezar a traer más tema, como decía Marcelino, componentes, capacitar a la gente para poder exportar servicios en los países, porque también lo que nos pasa en la región es que hay una diferencia tan grande en países en términos económicos, sobre todo por su tamaño y por su desarrollo, que te hace que, por ejemplo, un país como Chile sea un país supremamente atractivo para inversión, porque hay un montón todavía de espacio, como decía Claudio, o sea, todavía hay un montón de espacio, y entonces esta curva de aprendizaje de cada uno de los países, muchas empresas son capaces de tomarla porque en el fondo el retorno que tienen en el largo plazo es bastante atractivo. Pero no pasa lo mismo con todos los países, y ahí yo sé que el BID, mis colegas, están haciendo un tremendo trabajo por tratar de que también los países tomen lecciones aprendidas, aprendan de lo que se han hecho, intenten replicarlo y haciendo mucho más rápido, porque también lo que nos está pasando es que vemos países cada uno intentando con su fórmula hacer las cosas y de nuevo no genera la atracción suficiente para que alguien tome ese riesgo de una curva de aprendizaje del país, de las reformas, de las leyes, etcétera, de cómo se hace una subasta. Así que creo que si tienen un componente importante de valor agregado, definitivamente eso va a ser mucho más atractivo a la región. Bueno, ok, gracias. Carlos Ruiz, Gardivia, por favor, cualquier tema quieres. Yes. No, hay mucho por debatir. Adelante, gracias. Terminamos con sus palabras. Gracias, Jeremy. Entonces, voy a tomar la ventaja y voy a unir tres temas que veo que son centrales en este panel. El primero es el uso de la tierra, la conservación de ecosistemas en la región. También quiero tomar el tema de creación de capacidades para poder construir esta transición de manera justa e inclusiva, y por supuesto la velocidad que la ciencia nos lo requiere. Y finalmente el tema de regulaciones, ¿no? Que hay temas de permisología, no solamente la ambiental, sino también social, que son muy complejas y que muchas veces significa una barrera hacia la implementación. Pero creo que estos tres puntos tan grandes y diversos tienen una opción transversal que es muy evidente para mí, es diseñar la hoja de ruta, tener un programa de planificación adecuado hacia el futuro y, por supuesto, con la innovación en el centro, y plantearnos objetivos de innovación que el día de hoy no los tenemos, ¿no? Entonces, la innovación tiene que jugar un papel fundamental para resolver esta temática. Y esto de la planificación a largo plazo también debe tomar la ventaja de algunos aspectos donde se ha ganado mucha experiencia. Tenemos el caso de Chile, pero hay muchos otros países en Latinoamérica que han afinado sus hojas de ruta a través de los planes de acción climática o NDCs, que les ha ayudado a planificar y a tener una planeación integrada, no solamente hacia la conservación de ecosistemas, pero también creación de capacidades y de regulaciones. Y esto, hay mucho que se puede aprender en el tema de uso de la tierra. Creo que Latinoamérica tiene la posición aventajada de su matriz de energías renovables, pero como habíamos visto especialmente en el tema de el hidrógeno verde, tiene el potencial de crear un desarrollo evitando emisiones en vez de descarbonizar, y en el caso de energía hidroeléctrica, por ejemplo, tiene la oportunidad de usar la innovación para repotenciar la infraestructura existente, y así también ir de la mano de la licencia social y por supuesto, de la conservación de ecosistemas. Pero es necesario crear esta colaboración radical para aprender qué cosas han funcionado en la región y replicarlas, y también aprender las lecciones aprendidas de las áreas donde no han funcionado. En esto de los planes, quiero tal vez usar esta oportunidad para comentarles lo que estamos haciendo
en la Secretaría de Cambio Climático hemos diseñado un espacio para discutir y dialogar la innovación, y es una innovación de sistemas o de transformación que busca aumentar la ambición de los planes de acción climática. Y uno de los temas interesantes que se han discutido en la COP27 es que esto se puede hacer si los planes de largo plazo se piensan y se diseñan en función de lo que se necesita y no en función de lo que se percibe hoy día como posible. Y esto es muy importante y realmente tiene un potencial de innovación muy grande. Por ejemplo, si tratamos de evitar descarbonizar sectores existentes, pero a la vez miramos las oportunidades de satisfacer las necesidades humanas, lo que se necesita al 2050, entonces tenemos un espacio de innovación. Y un ejemplo tal vez bien gráfico es cómo satisfacer el sector habitacional en vez de descarbonizar sectores que son difíciles de descarbonizar, como el sector cemento. Entonces, en ese ejercicio tenemos una agenda de innovación más expandida, donde podemos pensar en materiales más sostenibles y así también tener un desarrollo de emisiones evitadas. Entonces, esto aplica muy, muy bien a la transición energética, donde se puede ver en cómo utilizar las capacidades, es decir, reencaminar las capacidades de sectores que no están alineados al Acuerdo de París, pero que se podrían fácilmente adecuar a las nuevas energías renovables, como el ejemplo que di, el hidrógeno verde. Entonces, de esa manera podemos conseguir una transición más justa. En el caso de permisología, si usamos estos planes como los NDCs o las estrategias de largo plazo, mirando hacia las necesidades, entonces podemos ver algunos esquemas que han integrado el manejo de los ecosistemas para la alimentación o para el manejo del suelo, que apoya a los sistemas de alimentación, y combinarlos estos con la transición energética, es decir, los planes de sistemas de alimentos podrían ir, por ejemplo, de la mano de la producción de amoníaco a través de las nuevas plantas de energía verde, y así tener un plan más integrado que genere un sistema de regulación y de permisología más ágil. En este tema, los diálogos de la COP han sido muy interesantes para traer las buenas experiencias, y para cerrar, un ejemplo bien gráfico fue la discusión de la permisología para las líneas de distribución en el mundo. Europa tenía una barrera para la implementación de líneas de distribución acondicionadas a las energías renovables, donde el promedio de permisología es de 19 años para el caso de algunos países más industrializados, versus el de otros promedios, por darles un ejemplo, el de Ucrania y el de Argentina figuraban entre los más eficientes, que era de 5 años. Entonces había muchos aspectos que hacían esos sistemas más cortos y más eficientes, que tenían que ver con las estrategias de largo plazo. Entonces, trabajar en las estrategias de largo plazo, trabajar con los instrumentos del Acuerdo de París, como los NDCs, y hacerlos mirando hacia cómo satisfacer las necesidades, creo que eso nos abre una buena oportunidad para la innovación. Y desde nuestra Secretaría y el Centro de Innovación Global, entonces estos temas están a disposición y son una plataforma para continuar discutiéndolas. Muchas gracias, Jeremy. Gracias, Carlos. Y son las 12:32. Yo extiendo un minutito para terminar con una pregunta. En el Instituto de las Américas siempre me interesa mucho resumir todo con una pregunta al final, sí o no. Una pregunta que ustedes, panelistas, responden sí o no. No sí, pero no, sí o no. Estamos aprovechando al máximo nivel la innovación y tecnología para mitigar los peores impactos de cambio climático. Carlos Ruiz, ¿sí o no? Sí, sí. Ok. Carlos Papa, ¿sí o no? No, no. 2 veces, ok, 2 votos.
Claudio Sivak, ¿sí o no? Claudio, ¿sí o no? Algo pasó. ¿Sí? Escucha? Que no escucho. Algo me desconecté yo. Mi respuesta es como Carlos. No estamos ni cerca aprovechando la tecnología. Ok, 1 y 2. Marcelino, ¿sí o no? Sí. Oh, empate. Joana. Como Joana Gómez, no. No. Carlos de Regular. No. Con mucha anticipación la respuesta. Lo tuve que pensar. 2 veces no, como, ok, Joan, para terminar, ¿sí o no? No. Bueno, hay mucha chamba, hay mucho por hacer. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Un aplauso. Marcelino Madrigal, Carlos de Regules, Joana, Carlos Ruiz, Carlos Papa, Claudio Sivak. Hay una pausa, tomamos un descanso, no sé. Bueno, gracias. Okay. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.